La importancia de la monitorización y control de diversas variables en espacios cerrados. En el siguiente proyecto llevamos a cabo la monitorización de tres variables: CO2, temperatura y humedad. El enfoque de esta fue en lugares cerrados con tráfico de gente, donde podemos ver que los niveles de CO2 suben y los niveles de temperatura y humedad pues afectan al ambiente que se crea dentro del espacio. Tener un control de estos es muy importante, ya que dado las circunstancias actuales de los últimos tiempos, con el virus COVID-19, las altas partes por millón de CO2 en el ambiente permiten que este se quede estático. Los aerosoles de COVID del virus se quedan en el aire y no se van. Eso tiene una velocidad media de 1 metro por hora y con las altas concentraciones de CO2 llegan a reducirse, por lo cual el virus queda más tiempo en el ambiente. Daños a mediano y largo plazo a causa del exceso de dichas variables en ambientes cerrados. Enfocándonos, pues como dije anteriormente, en CO2, el factor importante que tiene es el COVID, ya que el exceso de este deja que el virus se mantenga en el ambiente. Teniendo un buen sistema de ventilación controlado y monitoreado desde pues, este programa, con este sensor, podemos hacer que esto se controle. ¿Cómo? Teniendo en sí los rangos correctos, no pasaría nada. Se irían encendiendo las alertas según vaya avanzando, y entre más alto pues se prenderían los ventiladores, y en un caso extremo y llegar a mucha concentración de CO2 en el ambiente, tendrían que desalojar el área de trabajo, la escuela o en sí el área en el que está el sensor. El enfoque del proyecto. El enfoque se dio en el ámbito laboral y académico. La nueva normalidad nos exige lugares más limpios para seguir con nuestras actividades diarias sin dejar de lado las medidas de seguridad ya establecidas. Como bien lo sabemos, la nueva normalidad exige que invirtamos pues, en infraestructura, tanto en escuelas, trabajos, para poder llevarlos a cabo y pues tener un ambiente más saludable, más limpio, en el cual podemos trabajar sin contagiarnos con el virus. Eh, Igual las escuelas tienen por lo general sistemas de ventilación natural, cosa que pues no ayuda en nada a la situación actual, y deberíamos de modernizarnos y teniendo el avance tecnológico, teniendo la tecnología al alcance de nuestras manos, pues deberíamos aplicarlo. Como el profesor Benítez, que está aplicando esto en un laboratorio de la Universidad de Sonora de manufactura avanzada. Ahí se va a monitorear pues, los rangos, y se va a tener un control de este, pues ampliando así como un prototipo de lo que sería ya en las aulas estudiantiles, ¿no? Encendiendo los ventiladores cuando las concentraciones sean altas y encendiendo pues una alerta en dado caso de que estas lleguen a tope. Bueno, yo les voy a comentar qué materiales utilizamos en este proyecto final. Primero, utilizamos una tarjeta núcleo STM32F303RE, como en las demás prácticas. También utilizamos un sensor SEK-SCD41, una protoboard, jumpers, 3 resistencias 220 ohms y 2 resistencias 4.7 kilo ohms. Optamos por estas porque se recomendaban unas que eran de 10 kilo ohms, pero no nos funcionaba con esto, por lo que hicimos pruebas y llegamos a que con las 4.7 kilo ohms sí nos funcionaba el sensor. También utilizamos 3 LEDs. En la siguiente diapositiva podemos ver ya el diagrama, cómo está conectado el sensor a la protoboard, igual que nuestra tarjeta núcleo está conectada a la protoboard, y también podemos ver cómo están conectados nuestros LEDs a las resistencias. Por último, podemos ver estas conexiones ya en físico. Podemos ver cómo el sensor tiene puesto el housing que está conectado a la proto, y también podemos ver las conexiones que le hicimos a nuestra placa para que de ahí salieran a conectarse a la protoboard.
El kit de evaluación SCD41 de la marca Sensirion tiene que tener un housing que cumpla con ciertas especificaciones para evitar algunas cosas que puedan influir en la medición. Y nosotros nos basamos en las especificaciones de la guía del diseño del sensor para diseñar un housing que pueda protegerlo de dichas interferencias. El sensor debe estar protegido contra los rayos del sol y debe estar protegido también con las corrientes de aire. Además debe estar lejos de dispositivos que ocasionen transmisiones de calor o que ocasionen algún ruido o interferencia con las mediciones. Además de que también no debe estar cerca de dispositivos o algún artefacto que ocasione vibración. Entonces decidimos resolverlo de esta manera. Aquí en esta imagen podemos apreciar en un corte de un plano cómo es que está construido en la parte de adentro. Tiene estas rejillas que están en una especie de triángulo, que lo que hace es que sí permite la entrada de partículas del CO2, pero a su vez bloquea los rayos del sol y también bloquea las corrientes de aire. Aquí cabe perfectamente el sensor, el kit de evaluación, de hecho está hecho a la medida, y esa es la base. Así se vería de una forma ensamblada. Aquí decidimos resolver esto con unos tornillos, o en su defecto también podríamos pegarlo con alguna cinta de doble cara o con algún pegamento, pero está pensado para resolverse que se atornille con unos tornillos y unas tuerquitas. Y bien, así quedó nuestro housing fabricado con impresión 3D. El resultado fue bueno, no hubo casi ninguna diferencia de medidas, el sensor entró bien y las rejillas se pudieron fabricar bien, también no hubo ningún bloqueo, nada que obstruya el paso del aire o del CO2, pero sí hace su función, que es bloquear los rayos del sol y las corrientes de aire. Por supuesto que lo vamos a instalar en un área donde sea la más adecuada y también que no interfiera ningún dispositivo con algún ruido o con alguna vibración. El modelo se fabricó con una impresora 3D, el modelo ANED T4 y con material PLA. Y así se ve el sensor instalado ya en el housing. Aquí estaba puesto como para hacer las pruebas, pero así se ve el sensor en el housing. Bueno, y esta es la habitación donde va a estar instalado el sensor. En esta parte se aprecia donde va a estar instalado. Es un pequeño rincón de la habitación. En esta parte se encuentra el mini split y lo que nos dice que las corrientes de aire irán hacia este lado, pero no darán directamente con el sensor. Es por eso que para nosotros es el área más conveniente para la instalación. Tiene una altura de 2.4 metros la habitación. Tiene 3.3 metros de largo esta pared. Esta pared tiene 2 metros 70. Y en esta parte es donde va a estar instalado el sensor, que tiene un poco más de medio metro de largo. Y bien, este es el lugar donde va a estar instalado.
Vamos a explicar la parte del código. Aquí se tomaron, bueno, para el sensor, originalmente da 3 variables: el sensor de dióxido de carbono, el de humedad y el de temperatura. Esto pues es muy importante porque, bueno, ya nos dimos cuenta después de hacer los experimentos, pero es muy importante porque dependiendo del nivel también de temperatura y humedad, aumenta o disminuye el nivel de CO2. Aquí pues agregamos las librerías necesarias para su funcionamiento y pues definimos aquí los niveles de CO2 que son normales y peligrosos. Aquí pues lo programé para que si tus niveles son de 1000 o menos de 1000 ppm, marcará el foco como verde, se encendía el LED en verde. Si era entre 1500 y 1000, se enciende el LED amarillo, ámbar. Y si es arriba de 1500, es el rojo. Y pues lo puse de 2 maneras. Más adelante lo voy a explicar. Uno fue para trabajarlo en Excel y el otro para que ver nada más la salida en el serial. Así un poco más formal y entendible. Aquí se define lo del reloj. Esto viene pues ya en sí cuando se configura esta parte en la tarjeta. Y estos son los puertos, los pines que se usaron para la entrada del reloj SSL y de los datos. Fueron el PB6 y el PB7. Son los que funcionaron y leyeron correctamente los datos. Y en caso de las LEDs, usamos el PA5, el PA6 y el PA7, como verde, ámbar y rojo. Eso se define en automático. La parte del código, aquí se inicializa el sensor. Por medio de las librerías usamos estas funciones que están predefinidas. Definimos el error. Y aquí están las variables que se inicializaron, que son la de CO2, temperatura y humedad. Esto es lo que comentaba, o sea, cuando la lectura de CO2 es menor que el normal, o sea, de 1000, se va a encender el pin número 5, el GPIO pin 5, que lo definimos como, pues como aquí había explicado, con 5, 6 y 7, ¿no? Dependiendo de la situación, es el que se enciende. Aquí en esta se enciende el 5, aquí se enciende el 6 y aquí el 7. Cuando ya es peligroso, aquí es cuando es normal. Y esta vendría siendo la interfaz para el usuario. Se muestra así tal cual. Da el nivel de CO2 y aquí la variable. Da el nivel de temperatura y aquí la variable. Y pues da con punto decimal en grados centígrados. Aquí se hizo igual mismo las conversiones, ¿no? Porque directamente da el valor así puro del sensor. Se tiene que procesar esa información para que la pueda dar tal cual en grados centígrados y que dé también la humedad relativa. Aquí están los cálculos necesarios. Más adelante mostraré cómo se ve esto tal cual en el puerto serial. Y aquí abajo viene el formato que se usó para poder hacer el análisis en Excel. Aquí se imprime por medio de separado por comas. Se imprime el CO2, la medida de la temperatura y la humedad. Así tal cual separado por comas. Pues aquí intentamos agregar un delay, pero esta se usó para en casos, por ejemplo, en la noche que
fueron varias lecturas, lo traté de poner un poco más amplio el rango porque no había mucha variación porque había gente. No había gente más bien. Y ya dependiendo de la situación, variaba, lo subía esto o lo bajaba. El tiempo de espera. Y aquí le agregué una segunda leyenda que decía abajo, pues igual si no quedaba claro o no tendrían así una tal cual una tabla de datos. Aquí pone que el CO2 es peligroso cuando sube arriba de 1500, CO2 con advertencia cuando entra entre 1000 y 1500, y ppm de CO2 normal cuando está abajo de 1000, que es lo recomendable. Y eso son pues la parte automática del código. Y eso sería toda la parte del código. Bueno, aquí estoy mostrando la parte de RealTerm, cómo captura el serial el programa. Aquí lo tengo separado por comas para poder capturar estos datos y pasarlos a Excel. Esta fue una evaluación que hice una noche. Aquí la oficina tenía gente. Me retiré y lo dejé toda la noche funcionando. Usé un delay un poco más grande para que pues, los datos no fueran muchos. Y pues aquí como se puede ver, mientras se fue disminuyendo el valor de CO2 porque ya no había nadie aquí en la oficina. Y pues lo que pude notar mientras disminuyó fue que entre más temperatura y humedad había, bueno, sobre todo la humedad es lo que más influye, hay más niveles de CO2. Aquí voy a cargar un ejemplo un poco más amigable para el usuario en el monitor serie. Aquí nos permite ver un poco más claro los niveles. Aquí le agregué pues las unidades en ppm para el CO2 y la temperatura en grados centígrados, la humedad en valor porcentual, ¿no? Aquí están los cálculos para la humedad relativa. Después de eso le agregué un pequeño anuncio que indicaba, pues si no se tiene la tabla a la mano de CO2, qué representaba ese nivel. Ahorita, pues el LED debe estar en amarillo, como se muestra aquí, porque está arriba de 1000 la lectura. Entonces, aquí vamos a cargar el programa para que muestre la pantalla que va a ser para el usuario. Y sería esta misma. Aquí muestra como se puede ver más claramente. Aquí está marcándome 48 ppm en CO2, 28 grados centígrados y 33.58% de humedad. Marca con nivel de advertencia porque está el LED en amarillo, en ámbar.
Realizamos varios experimentos al sensor ya conectado tal cual donde iba a dar, bueno, donde iba a estar instalado. Y pues primeramente hicimos un ejercicio de soplarle directamente para ver si estaba tomando lecturas. Y pues estos fueron los resultados que nos dio. Aquí pues sí fueron un poco más de lecturas, de hecho no tiene ningún delay para ver exactamente cuándo cambiaba y cuándo disminuía. Y pues ahí se puede ver claramente como hay un pico y luego vuelve a bajar y luego está constante. Y pues aquí como le soplé aumentó la humedad del mismo, de la humedad que genera eso. Y pues a medida que subió el ppm del CO2, pues aumentó las dos partes. La temperatura se mantuvo constante. En la noche, pues como ya había comentado anteriormente, el sensor se dejó funcionando desde las aproximadamente a las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana y pues hubo un pico al principio y luego fue bajando hasta regularse el nivel. Igual la humedad, entre mayor era la lectura del ppm, mayor humedad había. Y pues en caso de la temperatura no varió tanto. Esta prueba fue con varias personas dentro de la oficina. Teníamos las puertas cerradas con el propósito de aumentar el nivel de dióxido de carbono. Pues cabe aclarar que todas las personas relacionadas conviven en la misma casa. Y pues inicialmente estaba el nivel aquí bajo de dióxido de carbono. Aquí igual sigue haciendo pruebas, por eso se ve aquí el pico. Pero aquí ya estaba ventilada la casa. Aquí desde este punto cerré las ventanas y se metieron todos. Y pues estaban conversando entre ellos. Fue subiendo los datos hasta en este punto abrí las ventanas, la ventilación, que ya pues es un nivel más peligroso. Aquí hubo un ligero error en el sensor, pero lo corregí inmediatamente. Hubo un pico y empezó a tomar las lecturas otra vez bien. Y aquí se ve cómo fue bajando poco a poco cuando abrí las ventanas. Y pues los resultados comparados con la temperatura y la humedad fueron exactamente igual. Pues la temperatura se mantuvo igual, pero a medida que subieron el ppm del dióxido de carbono, pues aumentó la humedad en casi toda la etapa, ¿no? Aquí sí fueron varios datos tomados. En el ejemplo anterior de la noche, sí puse el delay un poco más grande para que no fuera tan pesado los datos de la tabla.